Tervetuloa para todos, un nuevo episodio de Entrepreneur. Este medio con foco en emprendimiento, innovación, tecnología de Chile, Latinoamérica y Europa. El día de hoy vamos a estar haciendo foco en la educación y el cruce entre Chile y los países nórdicos. Vamos con la intro. Estamos con Elías Tefarikis, presidente de la Fundación Entrepreneur. Ojo, no es Entrepreneur, Fundación Entrepreneur. ¿Cómo estás, Elías? Muchas gracias por conectarte el día de hoy. Rob, muy bien, tú. Muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí en Entrepreneur. Muchas gracias. Entonces, como dicen por ahí, vamos al origen, Elías. ¿Qué es Fundación Entrepreneur y a qué se dedica? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Rob. Mira, la Fundación Entrepreneur nace hace ya más de 10 años, si mal no recuerdo, el 2012, precisamente como una instancia adicional de trabajo y de poder complementar las temáticas de, no tan solo de emprendimiento, sino que también poder sumar elementos de educación financiera e iniciativas vinculadas a habilidades del siglo XXI, si las pudiésemos poner de esa manera, que Ujú. considerábamos que en Chile y también en otros lugares, sin duda, de Latinoamérica, son muy importantes para desarrollar. Y en el fondo, así como en un resumen muy acotado, la Fundación realizamos iniciativas de impacto social, teniendo como foco principal la metodología aprender jugando. Nos parece que el uso de juegos como metodologías de aprendizaje, juegos que obviamente tienen un diseño en particular, un foco en específico, y buscan desarrollar ciertas habilidades y competencias, son fundamentales en nuestro sistema educativo. Ujú. A estas alturas creo que hay mucha investigación que avala la importancia del juego como un elemento fundamental en el desarrollo de las personas. Eso es hoy día lo que hace un poco la fundación. Y más en concreto diría que nos mueven cuatro cosas que son muy importantes y desde ahí como que interactuamos y diseñamos todos nuestros programas. Uno, que tiene que ver con el talento emprendedor. Y aquí quiero detenerme un poco porque eso tiene mucha vinculación con el nombre de la Fundación Entrepreneur, Sí. eh, porque quizás por el tipo de influencia que recibimos del mundo de la innovación o del emprendimiento, todo lo asociamos a una empresa o una startup, lo cual está muy bien, no digo que eso no esté mal, eso es fantástico, es extraordinario, pero el emprendimiento lo miramos primero que todo como una actitud ante la vida. Y esa actitud y eso que te trae el emprendimiento puede ser plasmado sin duda alguna en una empresa. Pero ¿qué pasa si mi motivación, por la razón que sea, no es una empresa, pero lo es el arte, o lo es el poder tener estas habilidades que me permitan encontrar un mejor trabajo, o tener mayores capacidades para, no sé, montar un colectivo artístico? Podría decirte una serie de cosas. Mm. En todas esas instancias, mis habilidades de emprendimiento, como actitud ante la vida, negociar, poder ser flexible, poder tener tolerancia a la frustración, solo por mencionar algunos, consideramos que son súper importantes. Entonces, desde ese prisma y Ya. desde esa mirada, miramos como el talento emprendedor en una apertura bastante grande. Ah, Algunos hemos perfecto. Es como decidido tomarlo llevar. parte de la vida, digamos, entendiendo de que hay potencialidades que pueden servir más allá de crear una empresa, sino que en el fondo con este arrojo de querer hacer cosas. Exactamente, exactamente. O sea, las ganas de querer hacer cosas te llevan, uno lo quiera o no, a poder desarrollar una serie de capacidades. O Claro. sea, y te lo quiero ver, no sé, en el ámbito educativo, en el ámbito escolar. Un grupo de chicos o chicas que, por ejemplo, necesite pagarse una gira deportiva, por decirte algo que pasa todos los días, requiere que, si lo llevamos a la conexión con el mundo más startup, tengan una propuesta de valor que ofrecerle eventualmente a sus padres o a los que quieran quizás pedirle dinero. Deben de gestionar permisos.
deben de tener capacidades logísticas para saber cómo irse y cómo devolverse. O sea, Mm. podríamos hacer el vínculo en cada una de esas cosas. Mira, Pero si está yo les bueno porque, pregunto, perdón, sí, está súper adelante. bueno porque normalmente se tiende a pensar en estas habilidades, en estas actitudes emprendedoras, como está la moda de la empresa, de la startup, del emprendimiento, pero no efectivamente de trasladarlo a otras aristas, particularmente tan relevantes como es el aprendizaje y sobre todo el aprendizaje a través de juegos. Porque de hecho yo te iba a preguntar si el nombre tenía que ver con que si ustedes se estaban conectando con estamentos, empresas llamadas emprendimiento, pero esta visión es bien diferente. Esa es la visión un poco que está en la base. O sea, si tú me preguntas a mí personalmente y el equipo, el actual directorio de la fundación, ¿valida el emprendimiento empresarial como algo importante? Absolutamente, creemos que es algo fundamental de todo punto de vista. Pero lo que no estamos de acuerdo en la visión es que toda persona que tenga capacidad de emprendimiento deba de plasmarla en una empresa propia, que la funde. No, en los equipos de trabajo, en una organización grande o mediana, vas a encontrar personas con actitud emprendedora que son tremendamente valiosas en un equipo. Son capaces de ser flexibles, de mover las cosas, de encontrarle una manera distinta de poder solucionar algo, etcétera. Pero si tú lo llevas al plano y decirle, formemos una empresa, dice, mira, eso no me acomoda mucho, la verdad, yo prefiero jugar otro rol. Entonces, tenemos dos opciones, o le decimos, qué lástima, o le decimos, fantástico en este rol, porque ese es un rol que complementa al de otro que sí tiene esas ganas y ese riesgo empresarial que no todos tienen. Fantástico. Esa es un poco la mirada que hay detrás y como te Mm, decía, esa es una de las líneas, Rob, el talento emprendedor. Hay una segunda línea de pilar de trabajo en la fundación que tiene que ver con las finanzas personales. Eh, ya. y aquí hay un par de preguntas, que es que qué pasaría si todos manejáramos mejor nuestras finanzas personales. Eh, Y la educación financiera eh, es fundamental, no tan solo en Chile, obviamente vamos a centrarlos en Chile, pero es fundamental como un ámbito de bienestar en tu vida. Y nos damos cuenta que lamentablemente la educación financiera en Chile es algo que poco a poco ha ido tomando más, sin mm, duda, fuerza. Hemos tenido nosotros la posibilidad de impulsar varios programas con el sector privado y con el sector público, pero es algo que consideramos todavía tiene mucho espacio. Lamentablemente, hoy día mm, tenemos dos approaches con este mundo de las finanzas personales. Uno, en algunos sesgos, que son, por ejemplo, toda deuda es mala. Tú le preguntas a alguien que emprende y te dice, bueno, no estoy tan de acuerdo, toda claro, deuda es mala, depende. depende, si no la ocupas para poder crecer, para poder avanzar, etc. Ok, entonces, ok, es un mito, ok, pero ese es bastante elevado, por ponerlo de alguna manera, en términos de que es un mito de la perspectiva que estás tomando una deuda. Pero llévalo a algo más sencillo, cómo organizar tu presupuesto, cómo entender las finanzas personales como algo que te permitan tener un elemento de bienestar, Mm, cómo poder tomar una mejor decisión en alguna promoción interesante, pero que finalmente te lleva a terminar pagando tres o dos televisores o cosas de ese estilo. Y como tiende a pasar en países en vías de desarrollo como Chile y en otros, eso afecta siempre a las poblaciones más vulnerables, mm, donde el nivel de sobredeuda es muy grande y donde en muchos casos el 70% o más de su presupuesto familiar se va en pagar deudas y luego disfrutar con eso. O sea, son cifras súper duras y complejas que nos parece muy importante poder abordarlo y también con metodologías, obviamente, de ese punto de vista. Y hay otras dos, y con esto cierro un poco como la mirada de la fundación, algo que tiene que ver con ciudadanía y sentido social, con preguntas bastante simples como ¿qué pasaría si fuéramos mejores ciudadanos? ¿Qué pasaría eh, si tuviéramos una mirada del bien público o de ciertas cosas que nos benefician a muchos de una mejor manera? ¿Cómo podríamos eventualmente construir un país más desarrollado, un país con una mejor vinculación con ese tipo de temáticas, con una importancia fuerte? Eso que hemos podido algunas personas ver que sucede en otros países. Y el último, bueno, lo que nos lleva también al mundo STEM, que está sin duda muy fuerte. Aquí nosotros hemos hecho una mirada adicional. La sigla principal siempre deja fuera a la A y se habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Nosotros hemos adscrito más a la mirada que incluye la A de arte, ¿ok? Que es Ok. como una área que es la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, porque nos permite mirar también un poco el ámbito más creativo de las personas, que a veces es la definición inicial. De hecho, yo estaba muy centrado mucho más en la mirada STEM más clásica, pero nos hemos dado cuenta de que sin esta mirada del arte, eh, entendiendo el arte también como una instancia de creatividad, como una instancia de traer una forma de pensamiento que complementa sin duda alguna en los otros puntos anteriores de desarrollo. Esto es hoy día un poco como la misión y la mirada que tiene la fundación y la plasma en los distintos programas que ejecutamos. Está increíble esa visión. Ahora, la duda que me sale, entendiendo, digamos, todas estas verticales, por llamarlo de alguna manera, es ¿en qué momento y a través de qué programa se une precisamente la fundación con estos lineamientos y el hacer el puente entre Chile y Finlandia desde el punto de vista educacional? Perfecto. Buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero hay que llevarlo como el clásico, el que busca encuentra, por decirlo de alguna manera. Y la segunda región, particularmente para mí, es muy importante y es donde yo crecí inicialmente antes de moverme a Santiago. Yo soy originalmente de Antofagasta. Nuestro presidente anterior, Kenneth Yen, uno también de los fundadores de la fundación, es de Antofagasta también. Y siempre hemos tenido mucha vinculación a la región, en muchas actividades que hemos hecho. Mm. Y por diversas razones, para no aburrir a quienes nos escuchan en eso, comenzamos a explorar, y particularmente en esto lo hizo nuestro presidente anterior, Kenneth, una relación con Finlandia, que se dio en una actividad, primero inicialmente en Chile, donde Kenneth tiene la posibilidad de conocer al embajador de Finlandia en Chile y tiene la posibilidad de conversar de estos temas. Y a él le pareció muy interesante el enfoque y le dice, oye, ¿por qué no inicias o vas a conocer Finlandia? Creo que te puede enriquecer mucho cómo lo hacemos nosotros respecto a lo que hace la fundación. Y él le dijo, mira, consíguete el financiamiento. El embajador le dice, le tira el desafío, por ponerlo de alguna manera, y le Ajá. dice, mira, si mal no recuerdo, creo que ProChile tiene como misiones de, ¿cuál es el nombre? Como de exploración a estos mercados. Y el equipo comienza, Kenneth lidera esto y finalmente se aprueba una gira prepandemia para poder ir a explorar un poco dónde habían puntos de conexión con Finlandia. Pero, Esa fue la perdón, primera vez. ahí la idea, esta primera exploración, la idea era ver qué cosas positivas tiene Finlandia que yo puedo implementar en Chile, o incluso era mucho más superior, era simplemente conozcamos Finlandia. Bueno, tenía los dos puntos en el fondo. Yo te diría que era un conocer con un foco muy estratégico y de negocios y de poder complementarse específicamente. Hoy día, en el fondo, toda la fuerza de la fundación está muy ligada también a sus metodologías activas y metodologías de juego. Y eso tiene una fuerte relación con la empresa Momento Cero, que al final del día también ha permitido desarrollar una serie de juegos que se complementan en este quehacer. Acá hay varios actores involucrados. Pero la fundación es el líder finalmente de quien inicia esta relación para poder encontrar o mercado respecto de planes y programas, pero también de poder generar vinculaciones que a eso nos agregara valor a lo que estábamos haciendo. Fue una gira Perfecto. muy rica, muchas visitas, una agenda súper variada, y eso fue como la primera semilla. ¿Estamos hablando de Posteriormente, 2019? estamos hablando sí, estamos hablando de antes de la pandemia, exactamente. Creo Ya, que es el ok, 2018 incluso. Ahí sí yo ok. pero y eso fue la primera vez, y de eso comenzó en el fondo a desarrollarse, bueno, ¿qué podemos ir haciendo con esto? Y uno de los actores importantes que sale y que comienza a profundizarse la relación es la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere. Ok. Y con la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere, para no aburrir a quienes nos escuchan, finalmente se logró establecer un convenio y un acuerdo para poder, obviamente, traer su conocimiento vinculado al mundo educativo, formación de profesores, metodologías activas, etcétera, a actividades que están sucediendo en el país. Y hubo una serie de actividades iniciales, lo que generó que varios profesores y profesoras y directivos del sector público de la segunda región dijeran a nuestro equipo de la fundación,
oye, queremos ir a Finlandia, queremos ir a conocer de lleno esto. Nos ha encantado la forma que tienen, sabemos porque, bueno, son profesionales de la educación y obviamente entienden que Finlandia siempre es un actor, es el Ferrari del mundo educativo, o Ok. la marca que les guste, ok, eh, y dijeron, entonces, y pasaron dos cosas bien interesantes. Estaban tan decididos, y esto fue muy lindo, que no tan solo estaban decididos de ir a conocer y de poder vincularse a esto, sino que es algo que sabemos lo difícil que era, tenían presupuesto de ellos disponible para poder hacer. En palabras Eh, sencillas dijeron, queremos pagarnos nuestro viaje, queremos ir, tenemos la plata, ayúdennos a poder generar algo que sea obviamente de valor, porque si tú no tienes esos nexos o esa agenda, termina más en un ámbito turístico, lo cual no tiene nada de malo, pero obviamente no era el objetivo. mm, Y eso, para hacer el cuento corto, generó la primera visita en el año 2000, estamos a 24, el 23, el 22, si mal no recuerdo, ya, y con un grupo de profesores y profesoras a conocer tanto formatos de actividades que hace la Universidad de Ciencias Aplicadas y ahí está todo, gracias por mostrar la web, está absolutamente todo en la web de Antofa Educa. ujú, Y eso generó como la primera, hubo visitas a escuelas, hubo visitas a universidades, a centros vocacionales, lo que podría ser un poco como no es lo mismo, pero entiéndase los centros de formación técnica o institutos profesionales de Chile. Y cuando ya regresamos, el equipo directivo comenzó a pensar y decir, oye, esto ya es evidente que requiere un segundo paso. No podemos dejarlo tan solo como comillas, un chispazo, que sin duda es muy importante, pero desde el punto de vista de poder hacerlo en el tiempo y que eso permee la calidad de la educación y una serie de cambios en nuestro sistema, tenemos que hacerlo algo un poquito más fuerte. Y eso hace que nazca Antofa Educa, ya, Antofagasta, o por el nombre obviamente, educación de calidad, ese es el Educa. Y como tú te puedes dar cuenta, ahí nace principalmente con la fuerza de tanto el sector público como el sector privado y implementando de la Fundación Entrepreneur. Es un proyecto que tiene apoyo del gobierno regional de Antofagasta, que tiene apoyo de SQM como una empresa privada para poder llevarlo, que ujú, llega a las 9 comunas de la segunda región de Antofagasta. Tenemos directores y directoras y profesores de los colegios públicos. Hoy día tenemos 20 establecimientos, eso es el 20% de la educación pública de la segunda región está siendo beneficiado con este programa, ujú. que consta de varias cosas en esa línea, Rob. Sí, Para, perdón, te voy a interrumpir ahí porque en aras del adelante, tiempo también está súper obvio. interesante. Yo creo que podemos abarcar 3 horas fácil de conversación. Probablemente vamos a dejar más adelante conversar de nuevo. Pero quiero hacer profundización en algo. Con, con estas misiones, con estos programas, con esta unión, digamos, de estos dos escenarios, significa, por un lado, que Antofagasta va a tener la, los primeros profesionales en la educación con esta otra, este otro prisma, esta otra visión, esta otra forma de hacer las cosas en el país, de cierta manera buscando insertar las cosas positivas del sistema educativo finlandés. Así es. La visión acá es una visión con los pies en la tierra, pero con una mirada de largo plazo a un nivel de calidad importante. Nosotros creemos que es posible hacerlo. Ajá. Tenemos un equipo de directores y directoras y profesores que se han elegido para ser parte de esto. Eh, los cambios al final del día de una escuela, sea más grande o sea más pequeña, está obviamente vinculada a la visión del equipo directivo, del director o la directora, pero ¿Ya? obviamente el director o directora que no tenga un equipo docente alineado a esa visión, es muy difícil que haga los cambios. Entonces el programa Ok. tiene ámbitos de formación directiva propiamente a los tomadores de decisiones desde el punto de vista más del management, pero también a los equipos docentes y a red de líderes locales que permiten finalmente llevarlo de esa mirada. ¿Y Y sí, a, la mirada es a que cuánto, después de a la cuánto segunda tiempo vamos a... plazo estamos buscando los primeros impactos en esto? Mira, hoy día el programa obviamente está en una fase piloto de 2 años, que considera obviamente trabajar con este 20% de la educación pública. Ok. Eh, esa es la primera etapa. Sabemos que obviamente los cambios van a venir en un proceso constante,
en la medida que logremos ir permeando mucho más fuerte en cantidad y en calidad las escuelas, los estudiantes y las actividades que se están haciendo. Ok. Estamos, o sea, ¿cómo es este dicho? Vamos apurados pero sin prisa, como se me olvidó el dicho, no soy bueno para los dichos, pero el foco está puesto en, en trabajar de manera constante y profunda. Mm, Hoy día queremos llegar, el primer objetivo que viene es llegar a todas las escuelas. sí. O sea, hoy día tenemos un número importante, estamos con las distintas actividades que hay, formación docente, formación directiva, la implementación, que es algo que viene durante lo que queda de este año de innovaciones específicas en el aula, con el uso de metodologías activas de juego, estamos más o menos llegando a 12.600, casi 13.000 estudiantes impactados, que es lo que queremos en esta primera instancia. Ok. De eso, y cómo vamos a ir viendo los impactos, viene también un poco algo que no es menor, que es la gobernanza que tiene finalmente Antofa Educa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no somos solo la fundación lo que está en esto. Hoy día, Ya. desde el punto de vista de implementación, en la Fundación Entrepreneur, por supuesto, hay dos organizadores y cofinanciadores importantes, como SQM y el gobierno regional de Antofagasta. Está nuestra alianza con la Universidad de Tampere de Ciencias Aplicadas, que es fundamental desde el punto de vista del modelo finlandés. Pero hay otros actores que no son menores. Uno, está el Centro para la Transformación Educativa, el Centro de la Universidad Católica, que es nuestro, por decirlo, veedor estratégico de investigación. Acá hay un método que estamos ocupando Mm, y que ese método lo tenemos que mirar, obviamente, con la más alta calidad académica de investigación para poder ver cómo lo vamos replicando en otras regiones del país, que no es menor. Pero también hay una mirada de gobierno regional y muy localista en el buen sentido del conocimiento de la región, donde están las tres universidades más importantes de la segunda región en el comité directivo, por decirlo, del proyecto, que es la Universidad de Antofagasta, la Universidad Católica del Norte y la Universidad Santo Tomás. Y luego de eso también hay otras tres organizaciones que tienen mucha actividad, Líderes Educativos, la Alianza por la Educación de Antofagasta, que mm. ambos son tanto profesores o directivos y centros educativos que buscan mejorar sus prácticas, y el Fab Lab Atacama, que nos permite desde el punto de vista de creación también tener un ente no menor. Esa es la Elías, mirada. y Ujú. este trabajo, al menos en esta primera etapa, como tú mencionabas, porque después seguirán otras, de ser posible, parte también de los primeros cursos de enseñanza. Se va a partir por la base precisamente. Mira, eso es bien interesante. A ver, la mirada siempre ha sido poder ir eh, permeando los tomadores de decisión de las escuelas. ¿Ok? O sea, no sacamos nada por, comillas, poner educación básica o educación intermedia o educación secundaria, si no hemos tenido la capacidad todavía de que los tomadores de decisión en términos de estar frente al aula o dirigir la escuela no están implementando tanto las innovaciones o manejando la escuela de la manera que consideramos que es correcta en su plan estratégico. Hoy Sí. día recordemos que las escuelas tienen un plan estratégico, se llama el PEI, que le llamamos, el plan estratégico, donde establecen cuáles son finalmente sus miradas respecto al proceso educativo que ellos quieren tener. Sí. Y eso afecta todos los niveles educativos que la escuela pueda tener. Y poco a poco se va avanzando transversalmente. Vendrá después, como parte del proceso y como parte de la toma de decisiones de la escuela, si es que van a querer finalmente tener actividades en la educación básica más fuerte, que lo consideramos un poco obvio desde el punto de vista de ir permeando luego las generaciones que vienen, o vamos a tener un sistema diferenciado de ciertas actividades para los tres niveles. Vamos a llegar ahí. Hoy día, para llegar ahí, tenemos que partir con otras cosas iniciales. Hay mucho de decir, mira, ¿qué de Finlandia, de lo que he visto, puedo implementar? Eso es un primer trabajo que no es menor. Mm, Requiere planificación, organización, seguimiento, nuestro equipo de coordinación, poder estar encima en el buen sentido de los profesores para poder ayudarlos. Recuerda que hay situaciones también eh, políticas que a veces no ayudan, tenemos algunos organismos que por diversas razones van a paro. Eso obviamente afecta a cualquier planificación y cualquier proceso que tú quieras tener, pero eso es parte de las reglas del juego
que existen y que uno tiene que ir acomodándose en el proceso de poder llevarlo a cabo. 2 preguntas rápidas. ¿Qué pasa si de otra región, al conocer más de este programa, o a escucharnos nosotros, ojalá, le interesa y quieren avanzar? ¿Cómo lo hacen para conectarse con la fundación? Y lo segundo, Ujú. em, ¿cuáles son los siguientes pasos empíricos después de que se dan de estas visitas? ¿Viene un proceso inverso de visita de Finlandia para allá? ¿Se comienza a armar como una suerte de manual de cortapalo, de ejecución? Esas, Sí, las 2 preguntas. perfecto. Mira, vamos a la primera. Uno es, nos encantaría y estamos trabajando muy fuerte en eso para poder, primero, ampliarlo en la región. Estamos con el 20% del mundo público. Nos faltan más o menos unos 60 establecimientos que podamos sumar a la región. Eso es lo primero que estamos buscando hacer. ¿Ya? Estamos activamente conversando no tan solo con el gobierno regional, sino con otras empresas que ven en esto un ámbito de valor para el país. Y eso, si es que nos están escuchando algunas de ellas, es una conversación que nos encantaría tener. Estamos teniendo varias, pero esto es un desafío que uno no puede afrontar tan solo con un jugador corporativo, tiene que afrontarlo con varios jugadores corporativos, porque también tiene un sentido regional. Ujú. Y en distintas regiones pueden haber también otras corporaciones que vean el valor en eso. ¿Cómo? Muy fácil. Métanse a la web de fentrepreneur.org o escríbanme a mí a etfarikis@fentrepreneur.org. Podemos dejar después los datos si quieres, Rob, y desde ese punto podemos iniciar las conversaciones y ver cómo lo podemos hacer. ¿Nos Buenísimo. encantaría ir más rápido y llevarlo a más regiones? Sí, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que ser realistas respecto de que hoy día queremos profundizar la segunda región y lo positivo, y ahí me conecto con tu segunda pregunta de lo empírico, es que en la medida que vayamos sustentando, más allá de lo que ya está pasando en términos metodológicos y en términos empíricos, y para eso nuestra asociación y convenio y trabajo que tenemos con el Centre UC es vital, Ok. porque efectivamente esa mirada de, pongámoslo en palabras emprendedoras, de paquetizarlo adecuadamente, va a venir desde la perspectiva metodológica también muy fuerte con nuestra asociación con el Centre UC, que nos va a permitir ponerle esa mirada. ¿Okay? Ok. Ahora, ¿qué es lo que viene también? Mira, lo que vivimos en Finlandia, y déjame quizás ahí contarte en poco tiempo, Rob, lo que fue. La visita teníamos más o menos casi 30 directores y directores algunos profesores, pero el grueso era principalmente los directores y directores de estos 20 establecimientos beneficiados. Tuvieron una semana entera de formación en términos de metodologías de innovación pedagógica y de prácticas pedagógicas con el equipo de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere. Así Ok. que tuvieron una agenda bien activa en términos de formación, de discusión, de una serie de cosas. Tuvimos actividades también de coaching, de liderazgo, todo al alero de nuestros socios estratégicos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere. La segunda parte fue visitas de terreno 100%. Tuvimos la posibilidad de ver y conversar con profesores y los directivos de escuelas de educación básica, escuelas de educación media, tanto en la lógica de Chile científicos humanistas como técnicos profesionales, que en el caso de Finlandia son estas escuelas vocacionales que les llaman. Y eso tuvo mucha riqueza. Las actividades se hacían, nos guiaban los mismos estudiantes de los colegios, se hacían varios grupos y los mismos estudiantes nos llevaban. Lo que uno podía darse cuenta era de la autonomía absoluta que tienen los chicos y chicas respecto de las actividades que tienen en sus clases. Ujú. Yo me daba cuenta que algunos profesores en su asombro decían, oye, aquí no hay ruido, no escuchamos ruido en la escuela. Y eso era muy bonito porque te dabas cuenta de que tu escuela funcionaba de una cierta manera, aquí funcionaba de otra, y esa otra era preguntarse, bueno, ¿por qué funciona así? Mm. La autonomía destacaba muchísimo, también destacaba sobre todo en la educación más media, que los estudiantes construyen su propia agenda. Ellos son absolutamente autónomos y libres de ir eligiendo qué clase ir tomando, lo que quizá en el sistema de Chile, hasta cierto punto, está más vinculado en el pensamiento de la universidad o el centro de formación técnica. Y digo hasta Mm. cierto punto porque al menos en mis tiempos yo podía elegir muy pocas cosas distintas que pudiese tomar si es Es que no verdad. estaban en la malla curricular establecida. Ya. Eh,
Otra cosa que fue muy maravillosa también, Rob, es que fuimos a algunos centros, uno en particular se llama TREDU, que es un centro vocacional, por decirlo, como un centro de formación técnica o IP, para que los que nos escuchan se hagan como una cierta idea. Y todo se maneja, por supuesto, con un alto estándar, pero hay un tema que no es menor, que se toman decisiones en base a data. Todo está vinculado a algún tipo de software que permite llevar los aprendizajes y el rendimiento, no tan solo desde el punto de vista de las evaluaciones, sino que el rendimiento y el camino de aprendizaje que hace un estudiante. Y los tomadores de decisiones de este centro van mirando por qué está fallando, por qué no está fallando, qué tipo de cursos está tomando, cómo podríamos complementar la formación que está teniendo, qué es lo que nos está diciendo el sector también privado respecto de cómo se pueden formar, etcétera, etcétera. Entonces eso también fue muy rico. Y por último, bueno, hubo varias visitas que nos hicimos temas STEM, temas más artísticos. Hubo también una a destacar, tuvimos una muy interesante visita a la empresa Sandvik. Sandvik es el o uno de los líderes mundiales en minería, en el desarrollo de, eh, ¿cuál es el nombre? Taladros y equipamientos que rompen roca, para ponerlo bien en sencillo. Y fuimos las afueras de Tampere al Centro Mundial de Innovación para el desarrollo de ese tipo de herramientas. Entonces, a los profesores y directivos del mundo científico humanista, perdón, del mundo técnico profesional, hoy desde el punto de vista más de la innovación, poder ver eso, cómo se hace, cómo se vincula a los estudiantes de la escuela técnico profesional o más del ámbito vocacional, y cómo también los que iban a la escuela secundaria más científico-humanista. Estoy ocupando obviamente los símiles de Chile para que nos podamos entender, porque no son exactamente así. También se vinculaban de una manera muy, muy interesante. Entonces, eh, ha sido muy transformador, y ahora sigue el trabajo porque después de un buen viaje viene el volver a la realidad. Ujú. Eso trae un choque de todo tipo, muy positivo para volver desde tu cama a tu familia hasta también cómo se hacen las cosas. Y ahora lo que viene son los seguimientos con nuestro equipo de coordinación respecto a la implementación de las actividades, vienen actividades de formación con los equipos de Finlandia, vienen otras actividades de formación y visitas a las escuelas del equipo de Finlandia en octubre, si mal no recuerdo, post-verano europeo, Mm. etcétera, etcétera. Así que hay harto en que entretenernos, Rob, en este proyecto Antofa Educa. La mejor de las suertes ahí entonces, Elías. De seguro vamos a seguir, le vamos a hacer el follow-up a esta información. Y yo te agradezco por haberte estado conectando y conversando con nosotros, visibilizando algo tan importante como es la educación, pero que como está partiendo, esto es una idea, ¿no? Como, yo siento que como está partiendo de región, que está increíble, pero probablemente requiere también una mayor tracción de atención para precisamente a lo mejor comenzar a explorarlo en otra escala. Absolutamente. Y te agradezco precisamente poder conversar, porque esto nos sirve, estar aquí en Entrepreneur nos sirve mucho para poder darle eso. Eh, Hoy día ha tenido harta fuerza regional, los medios locales han sido muy, muy amables con nosotros para poder mostrar lo que estamos haciendo. Pero obviamente sabemos que ahora viene un desafío que es ir escalándolo. Y escalarlo requiere, y esto quizás es mi mirada, hacerlo con bases sólidas. Mm. Podríamos escalarlo de una manera con harto humo, en el sentido de decir que podríamos hacer muchas cosas, pero hay que ser realista. Mover a estos entes es complejo y necesitamos no tan solo el liderazgo de las instituciones que estamos teniendo y de, por supuesto, los directivos, sino también una mirada a largo plazo. Esto no puede ser un equipo que se cambie al entrenador si pierde dos veces. No, lo voy a llevar como al mundo deportivo. O sea, estos equipos que tienen la mentalidad de que el entrenador perdió tres veces y lo cambiaron luego para seguir avanzando, en este tipo de proyectos no sirve. Necesitamos una mirada de más largo plazo, pero por supuesto que mostrando resultados, que somos muy seguros de lo que va a suceder, y por eso el gobierno regional y las empresas que están nos están apoyando. Piénsenlo como si fuera el equipo de básquetbol de San Antonio Spurs, con El Popovich. mismo, con el mismo coach hace 20 años, fácil, ¿o no? Exactamente. Sí, No señor. importa que se caiga una temporada porque está formando. Ahí va la línea. Muy de Oye, acuerdo. Elías, sí, ahí aproveché de tocar tu corazón basquetbolista. Elías, muchas gracias por haberte conectado con nosotros.
te dejamos desde ya invitados a que hagamos follow-up para las siguientes ocasiones. Y a ustedes que estuvieron escuchando y viendo esta entrevista, les recordamos que la próxima semana un nuevo entrevistado, un nuevo actor del ecosistema de negocios en toda su línea y también aplicando estas actitudes emprendedoras, como dice Elías, de Chile, Latinoamérica y Europa. Damas y caballeros, esto fue Entrepreneur. Nos vemos.